en este video nos enfocaremos en el tema de la ingeniería genética, ya que actualmente los importantes avances producidos en las técnicas de investigación científica han permitido resolver gran parte de las incógnitas que, durante mucho tiempo, han permanecido sin respuesta en el campo de la genética. Entre los procesos más importantes podemos citar el descubrimiento de la estructura en doble hélice del ADN, efectuado en 1953 por los biólogos Watson y Crick, descubrimiento que sentó las bases de la biología molecular moderna. Un concepto más específico es que la ingeniería genética es la rama de la biología dedicada a la manipulación artificial de genes, incluyendo su síntesis, transferencia, replicación y expresión. Se concentra en el estudio del ADN, pero con el fin de su manipulación. Para sus fines, la ingeniería genética utiliza tecnología de DNA recombinante, incluyendo manipulación y emplame de genes y clonamiento de genes en vectores moleculares, plásmidos, virus o cósmicos, para añadir un gen o una serie de genes a un genoma. Buenas, mi nombre es Jorge Miguel Velázquez. En esta ocasión yo vengo a hablar un poco sobre la parte más interesante, la parte que a mí me pareció más interesante de nuestro trabajo, la historia de la genética. A mí la parte que me pareció más importante fue la parte de los vectores de clonación, ya que es un tema que abarca muchas cosas que son importantes para la actualidad, por decirlo así, en el sentido de que antes no se veía mucho la clonación y ahora se puede ver un poco más porque la ciencia ha avanzado, ya las cosas, hay más tecnología, hay más conocimiento. Entonces yo voy a hablarle un poco sobre los vectores y más que todo centrarme en los vectores de clonación. La clasificación de los vectores. Un vector se define como una molécula de ADN en doble cadena, DNA-DS, con capacidad de albergar un fragmento de ADN exógeno de otro origen. Los vectores de clonación. Su finalidad es almacenar secuencias y obtener grandes cantidades de ADN insertado o de la molécula. Recombinante. Estos suelen ser plásmidos, fagos, fagémidos, cósmidos y cromosomas artificiales, y bacterianos o de levaduras. Los elementos que conforman los vectores de clonación son origen de replicación, marcador de selección y sitio de clonación múltiple. Tipos de vectores de clonación son plásmidos, bacteriófagos, cósmidos y cromosomas artificiales. En nuestro trabajo este tema me pareció muy importante por lo que ya he venido diciendo, y sí abarcan otros temas que también son muy importantes, pero para mi parecer lo que más me interesó, por decirlo así, al momento de leer el trabajo fue la sección de los vectores de clonación, ya que se habla de clonación de ADN y se habla de dónde se puede encontrar, de cómo se forman, los tipos de vectores. No daré el significado de los tipos de vectores de clonación porque ya están plasmados en el trabajo, entonces este sería como mi aporte y lo que me pareció más importante del trabajo, y fue una bonita experiencia junto con mis compañeros. Muchas gracias. Hola, mi nombre es Steven Álvarez y en esta oportunidad les vengo a hablar acerca de la clonación en moléculas de ADN. Clonar es hacer copias idénticas de organismos, células, virus o moléculas de ADN derivadas de una replicación de un único progenitor genético. La clonación de un gen o de un fragmento de ADN amplifica la separación del gesto del genoma. La clonación cumple el propósito básico de amplificar la muestra genética de partida, generando un número elevado de copias. Para el caso de la clonación en moléculas de ácido nucleico, se le añade aplicaciones derivadas de la expresión de un producto genético. A continuación mencionaré las etapas de la clonación en moléculas de ADN. Primero, corte de ADN genómico, sitios específicos y obtención de fragmentos de ADN. Segundo,
elección de células de ADN capaces de autorreplicarse y corte específico de estas mismas. Tercero, unión de fragmentos de ADN. Cuarto, introducción de ambas en una célula huésped. Quinto, transformación en bacterias. Y sexto, identificación de las colonias que contienen el vector recopilante. Buenas, profesor Richard, soy Martín Elías Díaz y pues en este caso vengo a hablarles acerca de mi parte con respecto a la investigación acerca de la ingeniería genética. En este caso me tocó la identificación de las colonias que contienen el vector recombinante. Les explicaré un poco acerca de dicho proceso. Dice que para identificar las bacterias transformadas se utilizan mercaderes de selección proporcionada y pues estas son seleccionadas, proporcionadas especialmente por vectores. Dice que las más utilizadas en este caso son los antibióticos y como muchos de nosotros conocemos tenemos la ampicilina, la amoxicilina, la tetraciclina, la cloranfenicol y la kenamicina. Bueno, luego de mencionados anteriormente los antibióticos, dice que luego de la transformación las bacterias se siembran en cajas Petri con agar suplementado por antibióticos nuevamente. Dice que si dicha transformación es exitosa, o sea que sale al 100% de su capacidad, dice que las bacterias son capaces de metabolizar el antibiótico y vivirán. ¿Cómo así? O sea que luego de que este proceso finalice con su... O sea que sean 100% eficaz, dice que ya las bacterias pasan a formar parte del vector, o sea que ya no forman parte de estas mismas, sino que ya son parte del vector como tal. Bueno, a continuación les hablaré de los distintos marcadores de selección, que estas pueden producir moléculas fluorescentes o también pueden producir enzimas que al reaccionar con el sustrato producen coloración en la colonia de las células transformadas. ¿Cómo así? Que no solamente existe el proceso de los antibióticos y de las bacterias que se forman uno solo con el vector, sino que también hay marcadores de selección que también hacen parte de dicho proceso de identificación de las colonias que contienen los vectores recombinantes. Bueno, seguidamente les hablaré acerca de la PCR. Dicha sigla significa reacción de la cadena de la polimerasa. Un investigador como tal llamado Kary Mullis ideó un ingenioso método para amplificar secuencias especificadas de ADN. ¿Cómo así? Bueno, la PCR como tal es una herramienta imprescindible. Creo que esto ya lo sabemos algunos. Es una herramienta imprescindible para los laboratorios de la asignatura que estamos tratando, en este caso de la biología molecular, y el tema en específico que estamos investigando, que es la ingeniería genética. Bueno, el objetivo de la PCR en este caso es la amplificación de un gen o un fragmento de DNA presente en muestras sin necesidad de una purificación. Como ya nos han explicado en clases anteriores, dice que para llevar a cabo cualquier proceso de laboratorio se necesita como tal una purificación. Y pues llevando a cabo la PCR, o sea la reacción de la cadena de la polimerasa, no hay necesidad de hacer una purificación. Pues también existen excepciones. Dice que si el objetivo es un RNA puede utilizarse la PCR de forma indirecta. En este caso, si se sintetiza un DNA y su formación es totalmente complementaria. Bueno, esto sería todo. Muchas gracias. Hola, mi nombre es Yandris Cano y le voy a hablar sobre la parte que más me interesó de nuestro trabajo, que fueron las bases teóricas de la PCR. En la reacción intervienen 3 segmentos de ADN y el segmento doble cadena que queremos amplificar y 2 pequeños fragmentos de cadena sencilla. Esto consiste de varios ciclos. El primer ciclo de síntesis producirá nuevas cadenas de longitud indeterminada, a los cuales a su vez son capaces de hibridar con los oligos. En el segundo ciclo de síntesis, estas cadenas hijas servirán a su vez como molde, generándose en este caso fragmentos cuyo tamaño será el del fragmento que engloba los extremos de ambos oligos. Cada ciclo de PCR consta de 3 etapas. La primera etapa sería la desnaturalización, la segunda la hibridación, la tercera elongación o replicación. Por otra parte, tenemos el análisis del producto de amplificación. Aquí vemos cómo los cambios han sufrido la PCR como plataforma tecnológica, ya que han sido muy notables. Conforme a los paradigmas de estudio de los ácidos nucleicos, han ido cambiando la necesidad de ir mejorando la teoría que se convirtió en una prioridad.
Para los investigadores es por ello que la PCR ha intervenido modificaciones para ofrecer una tecnología más innovadora apegada a los retos inherentes que implica el estudio de ADN. También vemos la PCR en tiempo real, que es una técnica que combina la amplificación y la detección de un mismo paso al correlacionar el producto de la PCR, cada uno de los ácidos con una señal de intensidad de fluorescencia. La base teórica de la PCR en tiempo real. Para esta amplificación de la PCR es necesario emplear un fluorofuro. En este caso, el ensayo se conoce como retrotranscripción, la que puede realizarse en uno o dos equipos para la realización de la PCR en tiempo real. Los equipos para llevar a cabo la PCR incluyen un termociclador y una unidad capaz de detectar señales fluorescentes para monitorear el progreso de la reacción de amplificación, así como un hardware y software para la captura y el análisis de los datos respectivamente. Por último, tenemos los métodos para detectar productos amplificados. En general, estos sistemas pueden ser clasificados en dos métodos diferentes, específicos y no específicos. Los métodos no específicos se basan en el uso de moléculas intercalantes que tienen afinidad por el ADN de doble cadena y que al ser oxidados generan una señal fluorescente. Los métodos específicos parten de principios distintos a diferencia de los no específicos y tienen en común la señal de fluorescencia emitida para detectar los productores amplificados. Los métodos específicos son más costosos que los no específicos, pero son más eficientes al garantizar la especificidad de la reacción, evitando la formación de productos inespecíficos. Cualquiera que sea el método que se aplique, se pueden adquirir fácilmente, ya que la gama de sondas para desarrollar tanto los métodos específicos como los no específicos es amplia.